noches. Hoy vamos a platicar sobre algo muy importante en el mundo de la gastronomía y que es el vino. Entonces, primero que nada, pues tenemos que conocer cuál es el concepto del vino. Cuando hablamos del vino, hablamos de una bebida obtenida de la fermentación del mosto de uva fresca mediante la acción de levaduras que transforman el azúcar de ese mosto en alcohol etílico. ¿Ok? Entonces es bien importante esta definición y es bien importante tomar en cuenta de que solamente debe ser mosto de uva para que una bebida se llame vino. Si una bebida no es elaborada a base de uvas, no puede llamarse vino. Es muy común encontrar en las tiendas, en los centros comerciales, que encontremos que el vino de pera, que vino de arándanos, que vino de diferentes tipos de frutas o diferentes cosas. No, para llamarse vino exclusivamente debe ser de uva, del mosto de la uva. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede para que tengamos un vino? Como dice la definición, necesitamos llevar a cabo una fermentación. La fermentación no es otra cosa más que la acción de levaduras. Las levaduras es un tipo de microorganismo que en este caso tiene la acción de comerse el azúcar. Entonces la levadura se come el azúcar y tiene como productos alcohol, dióxido de carbono, CO2 o gas carbónico, como se le quiera llamar, y aromas. Entonces, cuando ya tenemos todo este proceso, vamos a obtener como un producto final el vino. ¿Sí? Bien, el vino es una bebida que es conocida mundialmente y hay evidencias arqueológicas desde hace más de 4.000 años de que ya existía el vino. Sin embargo, no puede definirse o no puede asignarse una fecha específica de la creación del vino. Las primeras evidencias que tenemos son de Sumeria, de algunas excavaciones arqueológicas que hubieron, donde se encontraron algunas ánforas. Pues ánforas son recipientes como unos tipos de jarras alargadas, muy alargadas, y que generalmente colocaban el vino ahí y le ponían un tapón de cera de abeja. Entonces esa era la manera en que transportaban y comercializaban el vino en aquella época. Entonces se encontró una ánfora que tiene por lo menos 4.000 años y es la evidencia, una de las primeras evidencias que tenemos de la existencia del vino. ¿Ok? Bien, entonces el vino es una bebida que ha tenido mucha importancia desde la época de los griegos, los romanos principalmente. ¿Por qué? Por su influencia cultural. Para la cultura romana, el dios del vino era Baco, y para los griegos era Dionisios. Entonces, cuando hablamos de dios del vino Baco, hablamos de un evento cultural muy importante en la antigua Roma, que eran los famosos bacanales. Los bacanales pues, son fiestas dedicadas al dios del vino Baco, donde había excesos, todo tipo de excesos, de comida, de bebida y entre otras cosas. Es lo que se conoce en aquella época como orgías. Entonces, pues culturalmente era una fiesta pagana, pero finalmente una fiesta dedicada al vino. ¿Okay? La Biblia también menciona, en el Génesis, menciona que Noé tomó tanto vino que se quedó dormido en su tienda o en su casa de campaña, como en aquella época. Entonces, como podemos apreciar perfectamente, pues es bien importante el vino, tanto gastronómicamente actualmente como el aspecto cultural de la época anterior o de la época antigua. Entonces, pues ya conocemos todo eso. En el caso de los romanos, la evidencia histórica nos dice que ellos dedicaban esas fiestas paganas al dios del vino Baco, o también conocido como Pater Liber, o como Padre Libertad o Padre Libre. Entonces, ¿por qué?
¿Qué sucede cuando de alguna manera nosotros ingerimos, en este caso, pues el alcohol que tiene el vino? Pues tomamos una bebida alcohólica, inmediatamente se nos quitan las inhibiciones, tenemos, por decirlo así, más libertad. Entonces los romanos lo interpretaron como pater liber. ¿Okay? Pues bien, desde la época de los romanos ha venido una influencia muy importante. Recordemos bien que el Imperio Romano dominó toda Europa, y hablo de Europa desde las Galias, que es la actual Francia, las Galias, Germania, Bélgica, llegaron hasta Holanda, llegaron a España, Portugal, e incluso llegaron al norte de Europa, lo que es Inglaterra hoy, y fue de esa manera como los romanos llevaron el cultivo de la vid a todos los países europeos que conocemos actualmente. Entonces, pues evidentemente los primeros países productores de vino, pues ¿quiénes son? Pues Portugal, Francia, Italia, Alemania, que son desde la época de los romanos, desde hace más de 2000 años, de que se llevó el cultivo de la vid a estos países. Bien, entonces creo que ha quedado bastante claro la definición del vino. Vino, solamente elaboración a base del mosto de uva. Cuando hablamos de mosto, hablamos de la pulpa y el jugo de la fruta de la uva o de la vid. Y otra cosa bien importante, no es cualquier tipo de uva con la que podemos hacer vinos. La especie de uva que se utiliza para hacer vinos es la Vitis vinifera, ¿ok? Existen muchísimas variedades de uvas, muchísimas especies, pero cuando vamos a hacer vinos solamente hablamos de la Vitis vinifera, ¿ok? Otra de las características del vino es de que no solamente es una bebida que se elabora a base de la uva, pero otra cosa bien importante es dónde obtenemos esa uva. La uva o la vid tiene mucha influencia y eso se va directamente a los aromas varietales del vino, las horas de sol que recibe ese viñedo, la temperatura, los días de lluvia, el tipo de suelo y todas las manifestaciones geográficas que pueda tener el área donde está cultivada la vid. Entonces, el vino es un conjunto complejo de cosas hasta llegar a formarse como nosotros lo conocemos. ¿Ok? En la gastronomía, pues es importantísimo el consumo del vino. Quizás en México empieza a repuntar un poco apenas, pero tenemos muy buena calidad de vinos en México. De hecho, el año pasado un Cabernet Sauvignon fue reconocido como el mejor vino del mundo, un vino mexicano. Y también tenemos vinos chilenos, argentinos, de Sudáfrica, de Australia, Nueva Zelanda, de Estados Unidos, en el Valle del Napa, Sonoma y Vallejo. Entonces es un mundo amplio el mundo de la vitivinicultura o de la enología. Entonces pues creo que de entrada pues ya conocemos y sabemos de qué se trata cuando hablamos de vino. Más adelante seguiremos tratando algunos otros temas para ir conociendo de poco a poco todo el vino, sus aromas varietales, tipos de uvas, etcétera, etcétera. Entonces, pues por hoy es todo. Muchas gracias. Les invito a suscribirse al canal, les invito a que lo compartan con sus compañeros estudiantes, con sus compañeros no estudiantes, las personas que tengan el gusto por el vino. Entonces, ¿para qué? Para hacer una comunidad pues más grande, más que nada para dar el conocimiento a todos, para que el conocimiento se expanda mucho más y todos tengamos de alguna manera algún beneficio. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos y hasta luego. Soy Arturo Abreu, el alquimista de cócteles y vinos también. ¿Okay? Muchas gracias, hasta luego.